¿Qué tal? Buenas tardes. Acorde a los videos de Historia del Derecho en México y terminada lo que son las unidades 1 a la 5, el día de hoy vamos a retomar y vamos a concluir con las unidades 6, 7, 8 y 9 para finalizar esta actividad, donde explicaremos de manera general nuevamente los y las unidades restantes, donde empezaremos con la unidad 6, la cual se trata del régimen de propiedad, de trabajo y de comercio de las Indias. El régimen de propiedad. Vamos a empezar. Acorde con la organización social en la Nueva España, ya que tenía influencia directa con la tenencia de la tierra, con la conquista y llegada de los colonizadores, así como la propiedad originaria que ostentaba la corona sobre dichos territorios, conllevaron a organizar en sus inicios un repartimiento de tierras de manera gratuita. Posteriormente a esto, se impondría un precio para la adquisición de las tierras, lo que constituía y daría inicio a la propiedad privada, como una de las formas de obtener un pedazo de tierra donde vivir y donde producir. Asimismo, existía la propiedad que pertenecía a los indígenas, desde antes de la llegada de los españoles, misma que pasó a mano de estos, ya que fueron despojados y quienes las conservaron tuvieron que someterse a la nueva organización. De igual manera, existía la propiedad comunal para grupos de población que compartían tierras comunes donde vivían y trabajaban la tierra. Y por último, las grandes extensiones de tierra que pertenecían al clero, misma que una pequeña porción producían para su consumo y la mayoría de ellas estaba improductivas, es decir, únicamente usaban una pequeña porción para la producción de productos y todo lo demás no lo usaban. Además que estaban libres de impuestos, pero obviamente no producían, lo que ocasionó una inconformidad por parte del gobierno, al tener tierras inactivas que no aportaran dinero o no aportaran lo que es un tributo a la hacienda real. Es así que en términos generales se organizaba la tenencia de la tierra, y lo que posteriormente originó en la etapa independiente, por lo que es importante estudiar su organización para determinar su alcance normativo. Por otro lado, las autoridades virreinales fueron las encargadas de reorganizar la propiedad indígena de la siguiente forma. Una, la concentración de las diferentes etnias en unidades urbanas a partir del año 1500 con el otorgamiento de nuevas tierras. 2. La promoción de la colonización dirigida, donde surgieron títulos de propiedad como protección contra los posibles abusos. Es decir, aquí les daban un documento donde ellos demostraban ser propietarios de esa tierra. 3. Se buscó que el indígena fuera un campesino capaz y autosuficiente para abastecer los núcleos urbanos y las zonas de explotación minera. 4. En los alrededores de los pueblos indios se extendieron las propiedades ganaderas, de hacienda y los latifundios. Sexto, el trazo de los pueblos indios se hacía conforme a la misma estructura urbana que los pueblos españoles. Es decir, había una equidad. Por penúltimo, cada pueblo dotado de tierras comunales y de utilidad pública, que era la base de su abastecimiento, en donde se encontraba el ejido. Los indígenas podían tener su ganado separado de los españoles. Esto quiere decir que aquí, para evitar confusiones, cada indígena podía ser independiente en cuanto al ganado. Es decir, podían tener su ganado de manera diferente o en diferentes partes. Y por último, los caciques cometían constantes fraudes mediante la venta de tierra comunal, por lo que volvió rígidos los procedimientos de venta de tierras de indios, ya que se exigió la autorización para la venta, es decir, ante los fraudes ocasionados por los jefes indios, se tuvo que regularizar esta parte para evitar tales situaciones. Y además, la propiedad privada indígena subsistió y la corona la protegió al prohibir en 1503 que se vendiera a cambio de cuentas de vidrio y se pagara a un precio justo. Porque al inicio la venta de ellas era intercambiada por productos que no tenían un precio o valían muy poco, entonces eran engañados estos indios. Posteriormente seguimos con el régimen del trabajo. Aquí lo que es la organización social trajo consigno las formas de distribución del trabajo durante la colonia,
por lo que en materia indígena se conservó una pequeña parte de su organización laboral, misma que se vio incorporada a las nuevas tendencias que trajeron los españoles, entre ellas el trabajo libre salariado, los gremios y el servicio público. Por otra parte, el trabajo que desempeñaban los indígenas, en su mayoría, era un servicio que daban a los españoles, no en calidad de esclavos, sino como un sistema feudal, por lo que se encargaban de trabajar la tierra para sus señores. En otros servicios que otorgaban a cambio recibían vivienda, educación y demás, bueno, pocos beneficios, ya que no tenían tantos beneficios. Además, la situación laboral para los indígenas jurídicamente estaba desprotegida. Es decir, si ellos no eran pagados o tenían tratos injustos, no había documento, no había ley, no había jurisdicción que los amparara. Pero poco a poco se fueron expidiendo algunas normas que les concedían ciertos derechos. Los gremios que se crearon en esa época protegían de cierta manera los diferentes oficios que se ejercían como artesanos, herreros, comerciantes, entre otros. Por último, los oficios reales eran funciones que desempeñaban los servidores a nombre del rey, quien les delegaba ciertas funciones y cargos en su representación. Es decir, los oficios reales eran los que tenían el poder dentro de esa zona. Por último, estamos con el régimen del comercio. Y es ahí, o es en donde a raíz de la conquista, los españoles tuvieron grandes oportunidades de extraer de América recursos naturales de alto valor, entre ellos los minerales. Y así se dio la apertura comercial interoceánica, donde en primer lugar, con un control monopolizador de la corona y poco a poco con un mercado libre, es decir, al inicio la corona era quien tenía un control estricto de toda esta comercialización, pero obviamente poco a poco el mercado se fue expandiendo, se fue abriendo, donde la entrada y salida de productos del nuevo al viejo continente era constante, por lo que existían varias flotas que llegaban y salían de los diferentes puertos que habían habilitado los españoles. Los comerciantes eran cada vez más numerosos, no solamente llegaban de España, sino de varios países del continente europeo, entre ellos Francia e Inglaterra, por lo que el intercambio de productos era variado. Es así que para dar una amplia promoción de sus mercaderías, se implementaron ferias para exhibir sus productos. Esto es algo similar a lo que tenemos actualmente. Se hacen ferias para promocionar nuestros productos, nuestros lugares turísticos, solo que ellos únicamente promocionaban sus productos, lo que hacía una efectividad o daba una efectividad al cambio de estos. Y por lo anterior, fue necesario crear una normatividad, así como instituciones de gobierno y jurídicas que controlaran la actividad que se desplegaba en el tráfico comercial naval. El comercio fue un factor importante en las relaciones de la Nueva España con el viejo continente. Tras los conquistadores, llegaron los comerciantes para invertir sus capitales en las diversas empresas de conquista y descubrimiento, por lo que se implementaron las capitulaciones de Santa Fe de 1492, las cuales disponían en materia de comercio que en la empresa de conquista cualquier mercancía que se hallara, ganara, tocara o comprara en las tierras descubiertas quedaba reservada a los monarcas. Solamente un 10% le correspondía al conquistador. Con la renuncia de los reyes respecto del monopolio comercial en las Indias, marcaron el inicio de los viajes menores, en donde los comerciantes comenzaron a incluirse a los viajes para abastecer sus respectivos negocios. Así, el viejo continente se sumaba a una fuerte red comercial y financiera con la Nueva España. Así es como terminamos esta unidad 6 y vamos a empezar con la unidad 7, la cual es el derecho del México independiente, donde iniciamos con el derecho de insurgencia, donde recordemos que la independencia de México consta de largas y sangrientas luchas que tuvieron una duración de más de 11 años. Durante cada una de estas, parecía que se acercaba el momento en el que al fin estarían libres del gobierno de los españoles. Sin embargo, llegaría el momento crucial, el momento exacto en el que sus esfuerzos rendirían frutos y que los llevarían a ser una nación independiente. Después de severas batallas, el país se sumía en una depresión económica que cada vez hundía a sus habitantes en la pobreza y desesperación. Desde los primeros años de conquista, se llevaron a cabo movimientos de rebeldía de líderes indígenas de las Indias.
Estos buscaban la independencia de la corona española. Sin embargo, al ser estos muy pequeños grupos, fueron reprimidos, brutal y cruelmente por los soldados españoles. La inconformidad fue aumentando y solo esperaban el momento preciso para culminar el anhelo de los habitantes de las llamadas Indias Occidentales, sobre todo de criollos, y mestizos, cuyo rencor aumentaba día a día hacia los peninsulares o hacia los españoles, quienes tenían monopolizado todo el poder político. Aquí, en este México independiente, se va a iniciar y se van a ver las primeras luchas para desprendernos del yugo español. Además, durante este periodo se dieron acontecimientos importantes alrededor del mundo, como la independencia de Estados Unidos, el pensamiento humanista de los filósofos de la Ilustración como Montesquieu, Rousseau y Voltaire, la Revolución Francesa, todos ellos factores importantes que despertaron nuevamente en los habitantes de la Nueva España el deseo de independencia respecto de la península ibérica. Además, se aprovechaban del hecho de que Francia había invadido España, la abdicación de Carlos V a favor de Fernando VII y la imposición por parte de Napoleón de su hermano, José Bonaparte, para que gobernara España, por lo que las colonias españolas prácticamente quedaban sin la autoridad real. Y todos estos movimientos hicieron posible que desde 1808 se empezara a gestar un movimiento liberal de indios y mestizos, el cual finalmente se inició con la proclama del cura don Miguel Hidalgo y Costilla, la madrugada del domingo de 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Nuestra Señora de Dolores de Cocomapan, hoy conocido como Dolores Hidalgo, y que culminaría con la firma de los tratados de Córdoba entre Agustín de Iturbide y don Juan O'Donojú, último virrey de la Nueva España, dando pleno reconocimiento a la independencia de México respecto de la corona española. El objetivo principal de este movimiento armado y social fue la de liberar a nuestro territorio del yugo español y eliminar el concepto del virreinato en cada rincón de las colonias españolas. Y haciendo énfasis en la materia que estamos cursando, en el derecho existieron una gran diversidad de documentos jurídicos que trataron de dar seguridad a los grupos quienes lo suscribieron, como lo fueron la Constitución de Cádiz, la Constitución de Apatzingán, el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, dando como resultado final el Acta de Independencia. Con ya lo antes mencionado, enumeraré en lista los diferentes documentos y tratados que dieron como resultado final el movimiento de independencia. El primero fue la Conspiración de Valladolid de 1809, que es considerado como un movimiento iniciador del proceso de independencia. El segundo es la Constitución de Cádiz de 1812, la cual es aprobada el 19 de marzo de 1802 y popularmente conocida como la PEPA. Este texto legal fue la primera constitución liberal del país. La Constitución de 1812 es uno de los grandes textos liberales de la historia, siendo muy célebre en su tiempo. Y uno de los rasgos principales de esta Constitución es la soberanía nacional, es decir, que el poder reside en la nación. Otro punto es la división de poderes, donde se entiende por un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo. Como tercer suceso es Dacantempan o el abrazo de Acatempan, el cual fue un momento en el cual Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide sellaban su alianza para obtener la independencia de nuestro país. La conferencia se efectuó en un pueblo llamado Acatempan, y ambos caudillos se acercaron con cierta incertidumbre por la cruel y encarnizada guerra que había hecho Iturbide a los insurgentes desde el año de 1810, aunque pese a ello no había miedo entre ellos. Las tropas de ambos se detuvieron al tiro de cañón de una de otra, e Iturbide y Guerrero se encontraron y se abrazaron. El compromiso inmediato que se deriva de la conferencia de Acatempan es el Plan de Iguala. El Plan de Iguala, también conocido como Plan de las Tres Garantías, fue un importante documento de carácter político, proclamado por el militar Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821, en la ciudad de Iguala, México,
El proyecto de Iturbide fue propuesto al más importante y respetado militar insurgente de aquel entonces, Vicente Guerrero, y luego fue sellado, lo cual dio origen al ejército trigarante, que es la unión de los realistas e insurgentes, y marcó un fin a esta forma de lucha por la independencia. Por penúltimo, y por un hecho que daría pie al acta de independencia, es los tratados de Córdoba. Este tratado se firmó el 24 de agosto de 1821, y los tratados de Córdoba fueron los primeros manuscritos legales por medio del cual se pronunció públicamente la independencia de México, la cual constaba de 17 preceptos, los cuales fueron aprobados por parte de Agustín de Iturbide, quien formaba parte del ejército de las tres garantías por parte de México. Y por último, como lo he mencionado, el Acta de Independencia del Imperio, o el Acta de Independencia. Esta acta es el documento mediante el cual el Imperio mexicano declaró su independencia del Imperio español. Este documento fundador del Estado mexicano fue redactado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1821. Pasando a otro tema dentro de esta unidad, es el derecho del México independiente. Es decir, después de que México adquiere su independencia, ¿qué es lo que pasa? Después de la independencia de México, este se enfrentó a una serie de turbulencias políticas como la aparición de grupos radicales, conservadores. Los primeros pretendían la implantación de un gobierno monárquico a través de un gobierno central. Los liberales, por otra parte, una república democrática federal libre de la influencia de la Iglesia, basado en tres poderes: legislativo, ejecutivo y federal. Esta fue una etapa dolorosa en la que México pierde más de la mitad de su territorio, con un país desmoralizado, lleno de carencias y pobreza tanto en las zonas rurales como en las ciudades, con grupos políticos que se alternaban el poder, con leyes cambiantes y grupos de poder con facultades desmedidas, con un periodo santanista, cuyo protagonista 11 veces llegó a ser titular del poder ejecutivo, es decir, un segundo imperio propuesto por el bando conservador, y otros hechos históricos más que marcaban la transición de un México desorientado y temeroso, y a un México vigoroso, creador de sus propios ordenamientos jurídicos, con un Congreso Constituyente culto y conocedor de los problemas nacionales, inspirados en la ideología de la Ilustración y en los hechos realizados por los Estados Unidos de América y, desde luego, la Revolución Francesa. Y como producto de este ordenamiento jurídico, se hace patente una verdadera separación de poderes y sus respectivas competencias. Se reglamenta el juicio de amparo y propicia más adelante el restablecimiento de la Cámara de Senadores, y eleva a rango constitucional a las leyes de reforma. Así es como concluimos lo que es la unidad 7 y pasaremos a la unidad 8, la cual es de la Constitución de 1857 a la Revolución de 1910, que nuevamente menciono y les recuerdo, estamos hablando de manera general los sucesos, ya que es bien sabido que en cada hecho, en cada plan, en cada revolución, en cada suceso, en cada acto de independencia o en cada levantamiento, hay rasgos muy característicos, muy particulares, pero no podemos enfatizar mucho. Por ello, estamos hablando en la unidad 7, que repito, es de la Constitución de 1857 a la Revolución de 1910, donde, al comenzar el siglo XX, estaba en vigor la Constitución de 1857, que había sentado las bases del Estado laico, las garantías individuales y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Sin embargo, la dictadura de Porfirio Díaz había hecho a un lado el texto constitucional. Es decir, las libertades políticas fueron suprimidas, se persiguió a los opositores, se reprimieron las luchas de los trabajadores, como las huelgas de Cananea y Río Blanco, y se prendió una guerra de exterminio contra los pueblos maya y yaqui. La Constitución de 1857 establecía las facultades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como las de la Federación y las entidades federativas. La Constitución de 1857
quedó integrada por 8 títulos y 120 artículos que garantizaban los derechos del hombre, la soberanía nacional, dividía los poderes de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial, así como también de igual manera esta misma constitución fijaría la posibilidad de reformas posteriores en beneficio del bien común y como medidas de adecuación a la realidad imperante. Y todo iba bien, hasta que llegó Porfirio Díaz al poder. Es allí cuando grandes cambios se preparan y un nuevo régimen comienza. Aquí, la violación a la Constitución por parte de la dictadura de Díaz produjo el resurgimiento del movimiento liberal. Camilo Arriaga, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, además de Antonio Díaz Soto, Antonio Villarreal y Juan Saravia, organizaron clubes y periódicos liberales en los que defendieron la Constitución de 1857 y criticaron las injusticias del sistema social. Al ser reprimidos, estos personajes tuvieron que emigrar a los Estados Unidos, donde continuaron la crítica a la dictadura y sembraron las raíces de la Revolución Mexicana. Es a partir de allí donde está iniciando lo que es el porfirismo, el cual es una etapa que se inicia de 1876 a 1910. Y este es el periodo donde se caracterizó o se caracteriza por la dictadura de Porfirio Díaz, el cual es responsable del desarrollo del capitalismo mexicano. Su gobierno era apoyado por la aristocracia mexicana y los capitales de las empresas extranjeras. Actuó apoyando por un ejército que poseía la función política y la Iglesia Católica. Además, hubo ciertos cambios sociales y en el poder político. Como cambio social es o pone su principal base de apoyo fue la clase latifundista. Estos fueron los grandes beneficiarios de la política de gobierno que eliminó al ejido, es decir, las tierras comunitarias de origen indígena, e hizo posible la concentración de tierras en terratenientes mexicanos y la formación de grandes contingentes de campesinos explotados. Es decir, Porfirio Díaz dio hincapié a que aún existieran más injusticias y nuevamente hacia los indígenas. Posteriormente, el poder político. En el poder político hubo un pacto social representado por la figura de Porfirio Díaz, como aval de la paz social, interclasista, que aseguraba el dominio de los hacendados sobre la población campesina. Porfirio Díaz impuso la paz porfirista entre los innumerables caciques agrarios, al mismo tiempo que reprimió ferozmente a los marginados sociales impuestos por el sistema. Otro tema es el Estado. El Estado durante la dictadura era administrado por una burocracia civil-militar que se inspiraba en el positivismo europeo, los llamados científicos, que creían poder regerenciar a la sociedad de manera autoritaria, de arriba hacia abajo. Por otro lado está la Iglesia. La Iglesia mexicana siempre desempeñó un papel político importante en la historia de México. Desde la época prehispánica de la conquista, la Iglesia siempre ha tenido un gran poder político, social y económico durante esta trayectoria. Y aunque este poder se vio afectado por la llamada Era de las Reformas, que fue de 1854 a 1876, y es ahí cuando la Iglesia perdió parte de su considerable poder. Ahora, al igual que en la época virreinal, su responsabilidad principal era inspirar el conformismo popular para el dominio de la clase aristócrata. Por otra parte, después de este hecho o del porfirismo, surge lo que es la Revolución y la Constitución de 1910. La Revolución Mexicana es el movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz se dieron sublevaciones de gente perteneciente
al antiguo régimen liberal y que, anudadas a una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales, fueron punto clave para el surgimiento del movimiento de la Revolución Mexicana, pudiendo concretizar entonces su origen como el resultado de las siguientes causas. Como primera está la causa política, la cual un régimen envejecido ante la ausencia de integración o formación de nuevos dirigentes y el empuje natural de las nuevas generaciones. Es decir, aquí el régimen de Porfirio Díaz estaba por terminar, estaba en su final, ya no podía continuar más y tenía que abrir paso a nuevas generaciones. Por segundo está la causa social, que es la mala administración de la justicia, la riqueza acumulada en el poder de solo unos cuantos y la extrema pobreza de la mayoría de la gente. Por dos, siguen las condiciones infrahumanas de los campesinos, quienes, aparte de carecer de tierras, sufrían el maltrato de los capataces, imperando en todo momento las condiciones de servidumbre. De igual forma, las condiciones de los obreros en las fábricas eran, bueno, me quedé sin palabras porque concluían en grandes y extensas jornadas de trabajo que iban de 14 a las 16 horas diarias a cambio de un salario miserable e injusto. La adopción de la cultura francesa sobre la cultura nacionalista, pero sobre todo la incapacidad del general Porfirio Díaz para comprender las necesidades de justicia social y de participación política. Es así como concluimos con esta parte y lo que es la unidad 8.